habituamos a un registro de maltrato y de denigración en el discurso. Lo registramos cotidianamente. Siempre hubo insultos, siempre hubo alguien que se sacaba. Digamos, el energúmeno que vocifera existió siempre. Pero era una voz que de alguna manera irrumpía en una escena. Irrumpía en una escena con un fuera de tono, que siempre existió. Ya no es fuera de tono, ahora es el tono. Y debe haber pocas veces o ninguna en que cualquiera de nosotros pase un día entero sin asistir a una escena, en principio verbal, pero lo verbal no es inocuo, las palabras no son inocuas y además no siempre es solamente verbal, de maltrato. Porque con pasar 10 minutos al día en las redes sociales, 10 minutos, 15 al día, es raro que uno en 10 o 15 minutos no se encuentre ya con un gesto de agresión, con un gesto de denigración, que ya no está, como digo, en disonancia con la media de la circulación pública de la palabra. Ese es el tono. Y me parece que Milei ha captado eso de una manera muy eficaz. Las cosas feroces que ha dicho de Patricia Bullrich, feroces. Ahí hay un juego de complementariedad, de complementación para tratar también de entender cómo es que esto no solo ocurre, sino que se naturaliza. Y cómo no solamente ocurre, sino que parece admisible o parece aceptable, o todos participamos de un cierto dejar correr. Ella misma. Que es ella misma, en nombre de una disposición al perdón que no es sino la legitimación del maltrato. Pero no hay perdón sin retractación, sino la diferencia entre el que retira su violencia y el otro perdona, y un perdón sin retractación que en realidad no es exactamente un perdón, sino un dejar hacer. Y él nunca, el ahora presidente de la Nación, nunca dijo exactamente cómo era el tema de las manos manchadas de sangre de quien ahora es ministro de Seguridad. Entonces, ahí está el juego de complementación entre el que agrede, el que lastima y el que se deja lastimar y el que se deja agredir, con un nivel de sometimiento y de admisión de la denigración, por lo que sea, presionada por Macri, que también entra. El juego de complementación no es de a dos, acá sería de a tres, que es Macri presionando para que ella se deje denigrar y se deje humillar, o lo admita o lo tolere. Y me parece que todo eso combinado es una expresión de un estado de cosas que de alguna manera define el clima o la atmósfera socialmente dominante. Hace 40 años, no muy lejos de donde estamos nosotros ahora, en una campaña electoral, Herminio Iglesias prendió fuego a un féretro con los colores de la Unión Cívica Radical. Y ese gesto destructivo de agresión resultó en aquel momento de tanta intemperancia que tuvo un costo político altísimo. Hoy en día no tendría ese costo político, no tendría ninguno, incluso quizás sume. Cobra la relevancia que puede tener una definición política especialmente clara en un contexto como este. Por una parte, porque entre los 366, creo, decretos de necesidad y urgencia, el presidente de la Nación ha considerado también de necesidad y urgencia habilitar la conversión de los clubes a sociedades anónimas, con lo cual no son esferas separadas. Y me parece que lo que Riquelme logró expresar y logró además plasmar con un grado de adhesión mayoritaria en los socios de Boca fue que hay otras maneras de pensar. Un club, una pasión, vínculos, el fútbol, todo eso a la vez. Todo eso a la vez. Porque claro que en el fútbol hay negocios. ¿Quién va a descubrir? ¿Y quién resistiría o quién se propondría una especie de vuelta romántica a los viejos tiempos del amateurismo? Nadie pretende eso. Riquelme mismo fue al Barcelona y tuvo esa transferencia y nadie ignora el movimiento descomunal de dinero que hay en el fútbol y que el fútbol mueve un cúmulo de negocios enormes. Eso está clarísimo. No menos claro, y Riquelme lo puso especialmente en claro, es que el hecho de la corroboración del lugar que los negocios tienen en el fútbol no implica reducir al fútbol entero solo a la lógica del negocio. El punto es llevar eso a un punto de absoluto, que es lo que tiende a hacer Milei. Pensamos en Milei, pensamos en Patricia Bullrich. A Massa hay que agregarlo también, porque Massa viene de una tradición también más bien conservadora. También viene es una variante, es una modulación. No digo que sean lo mismo, no son lo mismo, pero Massa no ha sido un candidato. No digo que sea equivalente a Milei, y creo que era preferible a Milei, estoy convencido.
Pero los términos de tu pregunta, que no son esos, son los de una transformación radical de la sociedad, no, tampoco es alguien, ni en su trayectoria, ni en su presente, tampoco es esa su posición. De manera que también ahí hay algo que preguntarse. Los últimos 3 candidatos ofrecidos desde el espacio alternativo, el del conservadurismo expreso, el de Macri, etcétera, han sido sucesivamente Scioli, Alberto Fernández y Massa. De manera que tu inquietud con respecto a una perspectiva de transformación radical en la sociedad abarca casi la totalidad del espectro político. No la totalidad, pero casi la totalidad, y son efectivamente los tiempos que corren. Hay una frase que se atribuyó, que creo que es de Frederick Jameson, el teórico, el gran teórico norteamericano, que dice que hoy estamos en un tiempo en el que nos es más viable imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El número está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque la situación está abierta. La situación está abierta, ¿qué es? ¿Sabemos dónde están los desaparecidos? No. ¿Han dicho dónde están los cuerpos? No. ¿Han dicho qué pasó con ellos? No. Nos dicen hoy quiénes son hoy las personas que nacieron en cautiverio, fueron robadas, secuestradas, despojadas de su derecho a su historia y a su identidad. El derecho a su historia y a su identidad, como sabemos muy bien, es el derecho a elegir. Pero para elegir tienen que saber quiénes son, bajo qué nombres los tienen, dónde están, ¿lo sabemos? No. De manera que la situación no está cerrada, está abierta e interpela el presente. No estamos revolviendo archivos de hace 40 años. Ese pasado habita el presente, no está cerrado. ¿De qué manera interpelar esa historia y ese presente? Estableciendo una cifra que no es caprichosa, que no es esa como podría haber sido otra, que responde a una estimación sensata, razonable, del número de centros clandestinos de detención que existieron, de cuántos prisioneros pudieron pasar por ahí, de la cifra de detenidos desaparecidos que los propios represores reconocieron y establecieron durante la dictadura. La única manera de traducir esa cifra como postulación abierta, que es lo que hay como demanda de respuesta. ¿Cómo se cierra eso? Con la respuesta. Que digan dónde están.